Hola, Adicto. Debido a algunas consultas que me han hecho en las redes sociales, decidí hacer este video comparativo entre un EBM y una EE. Y tal como es acostumbrado en mi canal, será un análisis comparativo completo y no solo basándome en cuál buff es mejor. Te invito a ver todo el video porque tanto para el EBM como para la EE te diré el camino que debes seguir en el árbol 400 para hacer eficaz sus habilidades de support lo más rápido posible, y la secuencia en el árbol 800 para llegar al max stat lo más rápido y eficientemente posible, indicándote paso a paso cuántos puntos debes poner en cada habilidad según el nivel que vas logrando. Como siempre, te recomiendo ver todos mis otros videos explicativos, ya que en este análisis emplearé términos y definiciones que ya he explicado detalladamente. Sin más que decir, vamos con el video. Para realizar un análisis comparativo de ambos personajes de support, voy a dividir el análisis en los siguientes campos: información del personaje, su diseño, eficiencia de los buffs según su nivel, desempeño en PvM y desempeño en PvP. El lore de Mu la verdad no es nada extenso y toca conjeturar mucho de la historia en base a poca información. Propiamente las Fairy Elf, tal como su nombre lo indica, son elfas, y aquí es donde quizás se abren ciertas contradicciones, ya que los elfos son seres mencionados en distintas culturas europeas, propiamente en las nórdicas, y esto nos lleva primero a entender que los personajes que jugamos son elfas de luz, que según la mitología provienen del reino de Alfheim, siendo su contraparte las elfas de oscuridad que provienen de Nidavellir, reinos que de seguro te resultan familiares debido a que algunos de los nombres de los servidores del Mu Online fueron tomados de los reinos nórdicos que se unen en el Yggdrasil. Esto también resulta contradictorio porque según los relatos históricos, el continente del Mu se ubicó muy alejado del hemisferio norte de nuestro planeta. Asimismo, muchos nos quedamos con la idea que las elfas vienen de Noria, pero si nos basamos en literatura germánica, las elfas de luz son originarias de Elfenland, que en el juego podríamos deducir que se refiere a Elbenland, un dato que seguro no sabías. Basándonos en el lore de las primeras guerras en el continente del Mu, podríamos concluir que las Fairy Elves, en base a sus conocimientos en magia arcana y a sus habilidades en cacería, desarrollaron poderes curativos y de encantamiento, que ponen a disposición de los demás reinos para resistir cualquier resurgimiento de las fuerzas del mal. Para esto evaluaremos la Noble Elf, ya que es el diseño más moderno de este personaje. Como podemos apreciar, tiene un excelente modelado del rostro, orejas y cabello. Asimismo, el diseño de sus vestiduras es muy detallado incluso en la parte posterior, detalles que no son cuidados en los demás personajes. Algo a resaltar también es el modelado de sus manos, en donde se puede apreciar la simetría natural de sus dedos. Su desplazamiento, si bien tiene la misma programación que los demás personajes, tiene una animación distinta cuando se detiene, dándole ese tono delicado que caracteriza a un personaje femenino. Para analizar la eficiencia de sus buffs según su nivel, voy a tomar en cuenta tres etapas: la etapa de Fairy Muse Elf hasta el Quest 400, la etapa de High Elf hasta el Quest 800 y la etapa de Noble Elf hasta lograr el máximo de stats de energía. Es importante indicar que una vez se logren los máximos stats, el desempeño de una EE se puede mejorar con ítems, pero para un análisis comparativo objetivo solo me basaré en el estado base de los personajes. En esta etapa no hay mucho que analizar, ya que la E en su camino al nivel 400 siempre deberá buscar un party con un buen killer, estar posicionada en una zona segura y llevar HP pots, ya que su cantidad de vida y defensa son muy bajas. En esta etapa la idea es que subas puntos de energía hasta el level 200 usando un set mínimo que consideres, para luego de este nivel subir fuerza y agilidad suficientes para usar armadura Blood Angel más 0. Si deseas saber cuántos puntos de agilidad y fuerza necesitas, solo debes verificarlo en el market buscando el armor. Una vez hiciste esto, ya podrás meterle todo lo que obtengas a energía. Un tip adicional es que cuando ya seas nivel 400 y hayas hecho el quest respectivo, recién ahí deberías consumir frutas de cosecha, siempre con el objetivo de poder usar set Blood Angel más 9 y meterle el resto de energía. Recuerda que tengo un video en mi canal explicando todo sobre las frutas. Me tomé el trabajo de punto a punto establecer la secuencia de mejor desempeño para la EE en el árbol 400, así que espero te tomes un par de segundos para regalarme un like y te suscribas si aún no lo has hecho. En este video te mostraré la forma más efectiva de avanzar según los niveles que vas subiendo, y justo por eso es que a veces toca colocar una cantidad mínima de puntos para posteriormente regresar a fullear cierta habilidad. Para la etapa de High Elf primero debes ir por la rama azul y buscar lo más rápido posible llegar al Breath Stranger y colocarle 20 puntos, ya que como vamos a ver más adelante en el video, esta habilidad es quizás una de las más útiles. Tal como vemos, en el nivel 500 tendrás al máximo esta habilidad.
Una vez sigas subiendo de nivel, lo que debes buscar es reforzar el buff defensivo siguiendo la secuencia que te muestro. Y esto es porque a estos niveles ya debes estar en Acheron y debes enfocarte en que tus killers no mueran. Luego del nivel 520 ya puedes enfocarte en el daño y en la curación, para que en el nivel 560 hayas concluido con la rama azul. Ahora solo te falta avanzar en la rama verde asegurándote de llegar lo más rápido posible a la habilidad de Energy Stats, que al fulearla obtendrás 108 puntos de energía. En esta parte es importante mencionar que podrías colocar stats en otras virtudes como agilidad y fuerza para luego moverlas a energía, pero recuerda que este es un análisis comparativo con stats base. Si crees conveniente puedes pausar esta parte del video para que tomes nota o un screenshot que puede servirte por si optas crear una EE, tomando en cuenta que su máximo desempeño como support en el árbol 400 lo puedes lograr en el nivel 640. Para la etapa de Noble Elf debes avanzar por la rama amarilla de buff siempre colocando solo 10 puntos hasta desbloquear los 10 puntos de la habilidad amarilla pasiva de stats y así obtener 80 puntos de energía. Recuerda que en esta habilidad pasiva cada punto que obtengas por subir un nivel te permitirá colocar 8 puntos en alguna de las virtudes. Ya en el nivel 860 estás listo para avanzar por las mejoras de ataque y defensa elemental, brindando 10 puntos a la mejora del Holy Bolt y fuleando la mejora de curación del party. Con esto desbloquearás 80 puntos más de energía en la habilidad pasiva amarilla de stats. Ya que previamente habías desbloqueado la rama violeta, es prudente mejorar el Bleeding debuff, y esto se hace porque durante esta parte de tu crecimiento debes dar soporte a los killers del party y los debuffs se aplican a los bichos. Por tal motivo, cualquier debuff que le apliques a un bicho será en beneficio del killer o de los killers de tu party. Tal como te lo muestro en el nivel 960 ya habrás desbloqueado 80 puntos más de energía. Luego de esto debes seguir mejorando el debuff en esta secuencia para desbloquear 80 puntos de energía adicionales. En la recta final de las habilidades violetas debes seguir esta secuencia para desbloquear los últimos 160 puntos de energía en la habilidad pasiva violeta de stats. Una vez hiciste esto ya puedes emplear 30 puntos mejorando el Holy Bolt con el objetivo de desbloquear los últimos 160 puntos de energía disponibles. Si crees conveniente puedes pausar esta parte del video para que tomes nota o un screenshot que puede servirte, tomando en cuenta que un desempeño aceptable como support en el árbol 800 lo puedes lograr en el nivel 1060, logrando el Max Energy Stats en el nivel 1110. Al igual que en muchos videojuegos de fantasía medieval, el modo online también tiene humanos, de los cuales tenemos al Dark Knight como personaje jugable. Si nos basamos en la mitología nórdica, el Dark Knight proviene de Midgard y se basa en el combate cercano a través de su fuerza física. Es especialista en el uso de espadas y escudos, aunque en últimas actualizaciones se le ha dado mayor protagonismo a la capacidad que tiene de desarrollar habilidades que le brindan facultades de aumento de la cantidad de daño que puede recibir, así como del que puede dar, naciendo así una variante del DK que se especializa en energía. Este caballero es el único personaje que actualmente cuenta con un combo, que no es otra cosa que la combinación de 3 técnicas realizadas en forma secuencial y que si se hace de forma correcta libera una cantidad de daño muy alta, permitiéndose así ser uno de los personajes que puede dar muerte a enemigos poderosos en los eventos de PvP. Para esto valoremos al Dragon Knight, que es el que tiene el diseño más moderno de este personaje. Como podemos apreciar, el diseño del rostro no tiene buenos detalles, el cabello, si bien cumple con darle un cierto peinado característico, no es algo sobresaliente. El diseño de sus vestiduras no es muy detallado y al igual que algunos otros personajes tampoco muestra detalles en la parte posterior. Lo más notorio del diseño de este personaje es que no hicieron un correcto modelado de sus manos, sufriendo del clásico síndrome de manos de Lego. Para analizar la eficiencia de sus buffs según su nivel, voy a tomar en cuenta 3 etapas: la etapa de Dark Blade Knight hasta el quest 400, la etapa de Blade Master hasta el quest 800 y la etapa de Dragon Knight hasta lograr el máximo de stats de energía. Es importante indicar que una vez se logren los máximos stats, el desempeño de un EBM se puede mejorar con ítems, pero como ya te dije anteriormente, solo me basaré en el estado base de los personajes. En esta etapa la idea es aplicar la misma estrategia que en la etapa inicial de la EE, buscando lograr los puntos de agilidad que permitan el uso de un set Blood Angel más 0. ¿Y por qué mencioné armaduras Blood Angel? Pues porque todos los sets Mastery piden los mismos stats, algo que ya te expliqué en mis otros videos. Un tip podría ser que no intentes tener stats para usar escudo Blood Angel. Es una pérdida de puntos ya que el escudo solo te beneficia a ti y no mejora ninguno de los buff supports del party. Para la etapa de Blade Master primero debes ir por la rama azul y buscar lo más rápido posible llegar al Strong Blessing Mastery y colocarle 20 puntos, ya que como vamos a ver más adelante en el video, esta habilidad al ser evolucionada en el árbol 800 será muy útil para los killers de tu party.
Ahora debes ir a la rama roja y buscar lo más rápido posible llegar al Swell Life Strainer, y lo fulleas, siendo este el mejor buff que puede otorgar un Blade Master a su party. Una vez hayas hecho esto, habrás terminado con la rama roja. Finalmente, y al igual que en la High Elf, solo te faltaría avanzar en la rama verde asegurándote de llegar lo más rápido posible a la habilidad de Energy Stats, que al fullearla obtendrás 108 puntos de energía. Si crees conveniente puedes pausar esta parte del video para que tomes nota o un screenshot que puede servirte por si optas crear un EBM, tomando en cuenta que su máximo desempeño como support en el árbol 400 lo puedes lograr en el nivel 590. Para la etapa de Dragon Knight debes avanzar en la rama amarilla de mejoras de buff, colocando los puntos tal como te lo muestro, para con esto desbloquear los primeros 80 puntos de energía. Debido a lo que ya te expliqué en mis videos del árbol 800, debes invertir 10 puntos en el Rageful Blow, con el objetivo de desbloquear el Poison in debuff, el cual debes mejorar en el orden que te muestro para desbloquear otros 80 puntos de energía en la habilidad pasiva violeta de Stats. Hasta este punto ya eres nivel 915 y sigues leveando en cubera, por lo que al tener unos hits bajos debes mantener este orden de mejora en el Poison y debuff para aportar a la cacería del killer. Continúa mejorando el debuff para desbloquear los siguientes 80 puntos de energía y posteriormente los 160 puntos de energía finales en el nivel 1015. Aquí ya habrás terminado con la rama violeta, así que ya puedes retornar a la rama amarilla de mejoras de buff y colocar los puntos tal como te muestro. Fíjate bien en lo que te muestro, ya que un punto mal puesto significa todo un nivel más para corregirlo y retrasar tu crecimiento como support. Así entonces en el nivel 1050 ya habrás obtenido 80 puntos más de energía, para finalmente emplear 40 puntos adicionales para liberar los últimos 160 puntos de energía de la habilidad pasiva amarilla de Stats. Si crees conveniente puedes pausar esta parte del video para que tomes nota o un screenshot que puede servirte, tomando en cuenta que un desempeño aceptable como support en el árbol 800 lo puedes lograr en el nivel 1050, logrando el Max Energy Stats en el nivel 1110. Para esta parte del análisis voy a emplear a mi DL, el cual tiene una fuerza baja y por ende un damage limitado, así que le es difícil romper la defensa de los bichos de mapas relativamente altos. Recuerda que estos conceptos han sido explicados en mis videos anteriores, así que iré directamente al análisis de los hits en ciertos mapas. Estos son los excellent hits que brinda mi DL en 8 mapas sin ningún buff, y estos son los hits que brinda con todos los buffs de la EE. Como puedes ver a partir de DD1 el hit se queda estancado y es que el damage que logra el DL con el buff de la EE deja de ser suficiente para romper la defensa de los bichos y por eso solo funciona el Bless buff. Y es que los buffs de defensa y ataque son porcentajes que se aplican al hit, siempre y cuando rompas la defensa del bicho, mientras que el Bless buff al aumentar los stats directamente aumenta el damage ayudando así a romper la defensa de algunos bichos. En los primeros 3 mapas se evidencia que los hits son mucho más altos y justamente es porque la defensa de los bichos es más baja. Ahora vamos a ver los hits que brinda mi DL en los mismos mapas con todos los buffs del EBM. Como podemos ver en este caso el hit se estanca desde Nixis y es que el adicional de daño que brinda el Strong Blessing solo se aplica si es que se rompe la defensa del bicho. Podemos apreciar que desde DD1 en ambos casos los hits se estancan, pero si te fijas bien el de la EE brinda un hit mayor y esto se debe a que si bien no se logra el rompimiento de la defensa, el damage mínimo fue incrementado por el Bless buff, tal como lo mencioné hace unos instantes. Recuerda que todo esto está muy bien explicado en mi video de damage y hits, así que date un tiempo de verlo las veces que sea necesario hasta dominar el concepto. Ahora vamos a revisar el hit que se obtiene con los buffs combinados de la EE y el EBM. Y si te fijas bien, el aumento es considerable y justamente esto se debe a que el Bless buff de la EE aumenta el damage, permitiendo que el DL rompa la defensa del bicho, logrando así que los buffs de daño de ambos supports potencien al máximo el hit del DL. Sin embargo, en los dos últimos mapas regresamos al concepto básico de que el damage debe ser suficiente para romper la defensa. La participación fundamental de una EE es prevenir que los miembros del party mueran y aumentar el hit que brindan los killers. Sin embargo, su efectividad depende de dos cosas: de la cantidad de HP que tienen los demás miembros, para darle más tiempo de curarlos en caso reciban un hit alto, y de la capacidad que tienen los killers de romper la defensa de los bichos, ya que una EE no vuelve pro killer a cualquier personaje. Asimismo, en mapas altos, el buff defensivo, como ya te expliqué en otros videos, se adiciona a la defensa mínima y no es suficiente para reducir considerablemente los hits recibidos.
La participación fundamental de un EBM es de prevenir que los miembros del party mueran a través del aumento considerable de la cantidad de HP, dando tiempo para que un personaje se pueda curar tanto por pociones como por su recovery, el cual funciona de acuerdo con la cantidad de HP que se tiene. Asimismo, apoya absorbiendo una parte del daño que reciben los demás miembros. En mapas altos el buff de daño no es tan efectivo como en otros mapas, sin embargo la absorción de daño sí es considerable, siendo el único factor en contra que tiene una probabilidad baja de ocurrir este efecto. El Castle Siege y el Arca War son los eventos PvP más desafiantes del juego, así que esta parte del análisis tendrá un poco de ambos. Los buffs de la EE tienen esta duración, teniendo los 3 primeros periodos muy cortos de tiempo para el soporte en PvP. En el caso del Arca War se requiere abrir el party, dar buff y salir del party, algo muy impráctico tomando en cuenta que son 5 buffs los que se deben brindar. Asimismo, para el Caster Siege, caminar desde el Valley of Floren hasta el trono toma en promedio 1 minuto y 15 segundos, no siendo suficiente para tomar alguno de los switch y mantenerlo el tiempo necesario. Otro punto en contra es que en estos eventos tendrías que tener a la EE acompañándote para hacer efectiva la curación, algo muy complejo tomando en cuenta la dinámica de estos eventos PvP. Los buffs del EBM tienen esta duración, siendo periodos adecuados para el intento de tomar un switch en el Castle Siege y que no son tan complicados de aplicar en el Arca War ya que son solo 2 buffs. Recuerda que el concepto de romper la defensa también aplica en PvP, así que tiene las mismas consideraciones que revisamos en la sección anterior. Ambos personajes no requieren más que el empleo de armaduras Mastery. Es preferible no invertir ni puntos ni joyas en un escudo de EBM. Con uno de NPC basta para activar sus buffs. El máximo desempeño en el árbol 400 como support lo logra el EBM en el nivel 590, mientras que la EE en el nivel 640. Ambos personajes logran el Max Energy Stats en el nivel 1110, llegando el EBM a un nivel aceptable de support en el nivel 1050, mientras que la EE en el nivel 1060. Los buffs de ataque y defensa de la EE son muy buenos para PvM, pero no tan eficientes para PvP. Los buffs de ataque y HP del EBM son muy buenos para PvP, pero poco eficientes para PvM. Los buffs combinados son excelentes para killers en PvM, solo no olvides que existe la limitación respecto a romper la defensa de los bichos. Hasta aquí el video, Muadicto. Como siempre, he intentado hacer el análisis lo más simple posible y créeme que es muy difícil reducir tanta información en un solo video. Si te gustó su contenido y crees que fue útil, compártelo, déjame un like y suscríbete si aún no lo estás. Como siempre, tienes la cajita de comentarios para dejarme tu opinión sobre el contenido o si dejé por fuera algo que debió considerarse en este video. Aquí te dejo un par de videos que estoy seguro que te van a servir. Muchas gracias por ver mi contenido, Muadicto. Se despide tu amigo Sator.